el Evangelio de los milagros, maravillas y prodigios. Le puse así el título. En una pequeña introducción, me da un ratito para yo leerlo. Estamos aquí entre familia. Le puse el Evangelio de los milagros, maravillas y prodigios, que es fardo. Cristo, ese no es. Quiero que tenga enfatizar el Evangelio de Cristo. Nunca le enseño a una gente, venga el domingo a buscar un milagro o a buscar algo o a recibir una unción o a ver lo que pasa si sale fuego, porque la iglesia no es un circo. Y yo le puse acá, en primer lugar, debe de admitirse que las señales, maravillas y prodigios tienen una base en las Escrituras. Dios siempre lo hace con un propósito. Le pusimos como introducción. Tienen una base en las Escrituras, pero su frecuencia y propósito a menudo se pasa por alto. En la Biblia hubieron tiempos de muchas señales. Por eso tenía un plan de Dios. Eso fue Dios que lo hizo. Y un propósito. Y hubieron tiempos de que hubieron muchos milagros. Hoy en día no se está viendo eso ya. Pero a la iglesia hay que hablar la verdad. O usted lo está viendo. Porque ya no es la regla del juego. Dios tenía que hacer esos milagros porque Dios es omnipotente. Y él tuvo que en Israel, cuando se le reveló a su pueblo, fue con fuego y estruendo. Y cayó un gran temor a los judíos porque él quería revelarse como el Dios todopoderoso. Pero ya no, ya el Señor, el canon se cerró, tenemos las Escrituras y el Espíritu Santo. Y él no tiene que hacer esas cosas que hacía antes. Él se estaba dando a conocer, ya Dios se conoce a través del Espíritu Santo. Entonces estamos rechazando ese evangelio de los prodigios, y los milagros y maravillas. Ahora yo siempre digo, no encierre a Dios, ni lo amarre. Dios todavía hoy puede resucitar un muerto. No lo limite, pero todas esas manifestaciones cesaron en el antiguo pacto porque Dios tenía que revelarle, se estaba dando a conocer. Juan el Bautista presentó a Cristo aquí, como decíamos, el Cordero de Dios, y tenía que venir acompañado de muchos milagros, pero ya no, porque ya Cristo ya se conoce por revelación y la regla del juego es fe. El justo vivirá por la fe, Romanos 1:17. Entonces que Dios puede sanar a un enfermo hoy en día, lo sana, lo hemos visto, pero no debe ser nuestro énfasis. Que puede levantar un paralítico, él lo puede hacer, pero eso no debe ser el énfasis, porque él lo hizo en aquel tiempo, porque se estaba dando a conocer, ya lo conocen a Dios. Aún las aldeas primitivas y naciones, todo el mundo conoce al Señor, aunque no sea por revelación. Ya Dios quería escribir la Biblia y tenía que hacer todas estas manifestaciones. Ya Él no tiene que hacerla hoy en día. Ellos dicen que sí. Cuando ellos hablan de que viene un avivamiento, es que ellos están y se van a quedar esperando, porque hermano, Dios no se va a dejar mover del trono por un bendito hombre, ni por ti ni por mí, ¿sabes? Se va a hacer lo que Dios diga, porque Dios es soberano. Y aunque le estrujen la Biblia esta gente en la cara, que se le estrujan, y le dice, pero tú dijiste, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Y él dijo, no, pero toda oración tiene que ser humillado en la presencia y sometida al Espíritu, a ver si Él quiere. Dios no se va a dejar dirigir de nadie, y más por estos falsos apóstoles y ungidos de estos tiempos. No hay algo que más le apetece a ellos, un milagro. Entonces ellos,
cuando dicen avivamiento, están esperando esos milagros que se hicieron en la antigüedad. Porque ese es el anhelo para poder buscar más riquezas, seguidores y manipular. Porque es un reino terrenal. Y no hay algo que más le apela a un idólatra. Es lo paranormal, lo sobrenatural. Y a un incrédulo le apela a eso. Ver a alguien botar fuego de la boca. Por eso es que los magos, cuando usted ve que botan fuego, eso no es fuego nada. Es que se echan, ellos beben un whisky y se pasa un fósforo y se enciende el fuego. En los círculos, malabaristas, botan fuego por la boca. Todo eso es truco. En las iglesias hoy en día han convertido agua en vino y eso es un líquido que le echa. Todo eso es magia y truco. Y eso no es el evangelio de Jesucristo, el que predicaron los apóstoles. Entonces es un falso evangelio de los milagros y las maravillas. Dios nunca se reveló como un curandero, como un milagrero. Todo lo hacía con un propósito. Entonces en la introducción pusimos acá, solo en varios periodos de la historia bíblica los milagros se hicieron muy comunes. Eso está claro ahí. En varios periodos. El primero fue durante el ministerio de Moisés. Yo le estoy hablando, hermanos, cosas que usted la sabe. Un periodo que hubieron muchas cosas que le gusta a los idólatras, sobrenaturales. Fue cuando Moisés, Dios empezó cuando se reveló a Moisés con un fuego que no se consumía, la zarza en el monte Oré. Y Moisés dijo, iré a ver esa gran visión y no se consume el fuego. Ahí empezó algo sobrenatural, pero él tenía que revelarse así. Ya él no tiene que hacerlo. Él no tiene que sacar fuego de ningún sitio. Ya el fuego es el del Espíritu Santo. Él hizo un fuego bien grande, pero en mi corazón y en tu corazón, el día que naciste de nuevo, él puso un fuego ahí. Como los dos caminos en Maús. Decían que sentían un ardón en el corazón cuando el Mesías, después que resucitó, le hablaba. Yo sentía algo. Y ese es el fuego del Espíritu. Entonces cuando Moisés hubo algo trascendental. Esta gente que están esperando eso otra vez y no va a venir, hermano. Porque es un reino espiritual. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El mar Rojo se abrió en dos. Ustedes han visto esa película. Imagínenselo, eso fue tremendo. Ellos creen que eso vuelve de nuevo con este falso evangelio de los milagros y maravillas y prodigios. Y eso fue algo trascendental, sobrenatural. Usted coger un mar y abrirlo para que su pueblo pase. Porque eso estaba en el plan de Dios. Yo me imagino, me gustaría ver eso a mí. Ver un mar abrirse y usted caminar por el medio y después cerrarse con muros a los lados. Y los enemigos cuando le cayeron. Ver una columna de fuego de noche, Israel, en los 40 años en el desierto. Vieron esa columna para dirigirlo. Una columna de nube de día. Salió agua de la peña, caer el maná del cielo, que es un tipo de Cristo. Todo eso era sobrenatural. Israel conoció a Dios como el Dios de los sobrenaturales. Pero ya no tiene que hacer eso, hermano. Se estaba dando a conocer. Ellos usan un lenguaje, no por el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Él no lo va a hacer y Dios no se va a mover del trono por estas gentes, estos comerciantes. Él va a hacer cosas grandes en estos días, pero espiritual. Va a apartar un hombre que estaba hundido en el pecado y lo va a restaurar. Eso sí es un milagro grande. Y Él está haciendo unos milagros más grandes, hermano, que antes todavía, pero son espirituales. Porque yo no sé cómo usted lo ve,
Pero hermano, coger un hombre dañado y perdido que no conoce a Dios y Dios ponerle el Espíritu Santo y hacerlo nacer de nuevo y habitar en medio de ese hombre, eso es más grande que abrir un mar, ¿sí o no? Ellos están esperando que le abran el mar porque es un evangelio sensacional, emocional. Pero resucitar a un hombre que estaba muerto en el espíritu, como el día que me resucitaron a mí y se me reveló el Mesías, eso es más grande que abrir un mar. Resucitar a un muerto espiritual, quiere más de ahí. Pero a ellos no les interesan esos milagros. Ellos quieren que se lo resuciten el físico y le abran el mar. Porque lo de ellos es magia y conveniencia, porque eso sí le conviene. Y coger un hombre, hermano, que un día se levantó y va a cometer un adulterio. Y venga a Dios y le quite a la muchacha del medio. Como un evangelista una vez, eso fue un milagro. Él predicaba en una campaña evangelística, tenía 2 semanas, había una muchacha que se sentaba al frente, contado por él mismo, un evangelista de Sudamérica, ministraba aquí en Estados Unidos. Y terminaba de predicar y él se la llevó. Ella lo esperaba en su carrazo. Y un día fueron a un restaurante y ese día era que iban a ejecutar el acto. Me perdona que hable, porque esos ambientes carismáticos es muy común eso, porque no hay temor. Y el muchacho evangelista estaba casado con su esposa. Y él me contó, Reynoso, y cuando ya nos estamos bebiendo unos tragos, porque usted sabe que los evangelistas le dan mucho el codo, beben también, hermano. Y fuman también, ¿sabe? Y se estaba dando unos vinos con ella después que sale de una prédica poderosa, la iglesia llena. Entonces cuando en una ya el hombre se está preparando para irse al hotel, y en una, él dijo que no, de una manera sobrenatural, tomó la copa y se dio un golpe, hubo que ponerle yeso, se dio un estrellón, pero se cayó y ahí mismo él no pudo, y ahí entendió que era Dios, como tuvo que frenar a la mula de Balaán. Digo, wow, bárbaro. Digo, no, me iba a matar, caí en cama, grave. Y eso fue un milagro, ¿sabes? Para que no llegue al acto. Y misericordia. Y él llorando, Dios, lo que me da pena que haya que hacerme eso para no llegar. Porque ahí hay gente, hermano, que hasta para que no haga algo hay que eliminarlo, lamentablemente. Y él se lo iba a llevar. Y eso fue un milagro para evitar el pecado. Una vez, muy allegado a mi familia, cuando yo era niño, en la República Dominicana, había un hombre de Dios, un médico especialista en medicina interna. No voy a guardar el nombre. Y él dejó llamado por Dios un pastor y se puso a hacer política porque como médico él hacía mucha obra social de caridad y todo el pueblo lo seguía en esa área y él se postuló como candidato. Para eso yo estaba niño, era un joven él, un médico muy influyente en la República Dominicana y me sé el nombre. Y él comiendo, un día yo siempre le he dicho aquí, porque se dejó a Dios y se metió a la política y le dio un derrame cerebral, pero él comiendo, él lo testificó. Digo, wow, le fallé a Dios, me voy con el Señor en este momento, el Señor me van a cortar. Es el mismo Dios. Pero hay cosas que Dios hizo en el pasado. Hermanos, I'm sorry, lo siento. Él no lo tiene que hacer ahora. Por eso hay que no se deje engañar con ese evangelio. Y usted donde quiera que esté, no le esté sembrando expectativa a la gente. Ven a buscar tu milagro. O prediciendo cosas. Y si la predice, guárdela en el corazón. Ni todos los años prepararla a la gente un ambiente para decirle lo que va a pasar el año entero. ¿Quién es usted para eso?
o yo, o con los decretos, que es un falso evangelio. El hombre no puede decretar, amado. Eso solo le corresponde, le compete a Dios, ni declarar. Jesús dijo que el hombre no puede añadir un codo a su estatura. Sin mí nada podéis hacer. Todo hay que serlo sometido en el Espíritu. Hay que ser humilde para orar. Cuando ore por los enfermos, sea humilde. No diga yo te sano. No, con humildad. Señor, mira, tenga misericordia. Si tú quieres sano. Y yo Juan, ¿está bien, Luis Alberto? ¿De inglés? Si tú quieres. Ahora, Señor, si tú no lo vas a sanar, sea claro, hermano. No tenga vergüenza. Dale fortaleza. Dale poder y llévate el miedo. Señor, pero si no altera tu propósito, sánalo. Entonces los tiempos de Moisés, esos milagros, ellos lo están esperando porque de que la lluvia postrera será, eso no viene más. Porque el canon se cerró. Ahora es por fe. Fue una época. Y esa época ya cumplió su propósito, su destino y su plan. No se puede engañar al pueblo de Dios. Y hubieron muchos milagros. Pero todavía yo he dicho que el milagro de hoy en día de hacer nacer a alguien de nuevo y ponerle el Espíritu es más grande que abrir el mar, es más grande que sacar agua de la peña. Eso es más grande todavía. Son milagros espirituales. Lo que pasa a esta generación no le gusta ese, le gusta a los chavos y cosas y sacar fuego de las paredes. Pero los milagros que Dios está haciendo en el espíritu, algo torcido, enderezarlo, una vida dañada, liberarla, darle vista a un ciego que no veía nada espiritual, abrir los oídos del espíritu y los ojos espirituales. Eso es más grande que cualquier cosa. Eso es más grande que hacer caminar al paralítico de la Hermosa. Llevarse una parálisis espiritual, una ceguera espiritual, un tal colirio para ver y conocer el Mesías y conocer el sano evangelio. Eso es más grande que cualquier milagro. Entonces fue en diferentes épocas, en los tiempos de Moisés, siglos después, durante los tiempos de Elías y Eliseo, hubieron muchos milagros ahí. Inclusive Eliseo, una vez unos jóvenes le dijeron calvo y él mandó a unos osos y se lo comió. Imagínate que me digan calvo a mí, yo diga oso. Cualquiera se asusta. Pero ya en el nuevo pacto, hermano, si me vituperan y me hacen bullying, me manda amarlo. No llamarle unas fieras para que lo destruyan. Sufrirlo todo, sufrir el oprobio por causa de la cruz de Cristo y del Evangelio. Sufrir la humillación como Cristo, que lo sufrió en la cruz. Como hay gente que dice, no, yo no le tolero eso a nadie, hay que sufrirlo. El manager, hay un momento que Dios te manda, que te defienda, pero te manda a sufrirlo hasta que Él te saque de la situación en la empresa, el compañero. Entonces, en los tiempos de Eliseo y los profetas hubieron muchos milagros, que diga que no, físico, sobrenatural. Ahí yo vi, hermano, en la televisión un milagro, un niño, perdóneme, que con los piecitos y tenía uno más largo que otro y se lo pusieron que del mismo tamaño. Eso es falso, hermano, eso es truco. Y la gente le ven, digo, Dios mío, qué ceguera hay en la iglesia, que se lleva de todo lo que dicen estos vampiros y estas víboras. Los milagros se hicieron evidentes cuando Moisés y Eliseos, perdón, cuando Elías, primero Moisés, Elías, Eliseos,
Después pasaron 400 años en la etapa veterotestamentaria y neotestamentaria, 400 años después de Malaquías, hasta que vino Jesús y no se veía nada. Por eso estaba en un plan de Dios. Lo que se le llama el período intertestamentario, 400 años y no se veía nada, hermano. Ni un mosquito usted veía caminando por ahí. Hoy se están viendo muchas cosas, pero espiritual. Lo que pasa es que esta iglesia está esperando las físicas y no la va a ver porque no les será dada señal. Espirituales están pasando muchas, pero las físicas ellos no lo van a ver porque la gente está dañada, hermano. Una vez un mismo miembro de aquí vino donde mí un domingo, pero como si nada, hermano, que quería ministerio y me dijo: Reynoso, dígame, varón, si tú supieras lo que pasó ayer. Digo: ¿qué fue? Resucitó un muerto. Digo: pero hablador. Pero hermano, sí, mira, yo digo: mira, si este hombre de verdad resucitó un muerto, ¿y quién lo aguanta? Hubieron 400 años de silencio y los milagros regresaron para los tiempos de Jesús. Jesucristo hizo muchos milagros, pero eso estaba en el plan. Tenía que vindicarlo Dios a Cristo con los milagros para dar señal, para ver que era el Hijo de Dios. Eso estaba en un plan perfecto, eso estaba escrito. Jesucristo resucitó a hombres que tenían 4 días de muerto, como a Lázaro. Por ahí hay uno que le dicen el Lázaro, creo que en el Caribe. Él dijo que duró 5 muertos. Lázaro segundo le ganó. Hay otro que ayunó 42 días, le ganó a Jesús. Es tremendo estos cristianos de hoy en día, modernos. Por eso la generación le cae esta palabra como orilla el dedo que dio Jesús. Es una generación mala, la que nos ha tocado vivir. Mala y adúltera. Infiel, hermanos. Hasta en la sopa es infiel comiendo. Entonces los tiempos de Jesús y los apóstoles hicieron muchos milagros. El apóstol Pablo hizo unos milagros. Una vez en las manos agarró una serpiente venenosa y no lo mató. Que eso al instante, al segundo, el veneno de esas serpientes, y no le hizo nada. Ahora él no manda a agarrar serpientes. Él prometió que las señales sanarán enfermos, echarán fuera demonios, sanarán leprosos, tomarán cosas mortíferas y no se hará daño. Él lo prometió, pero él no mandó a beber veneno, amados. Y Pablo y la sombra de ellos sanaban los paralíticos, pero eso ya cesó, eso cumplió un plan. Ellos están esperando eso de nuevo. Se van a quedar esperando. El apóstol Pablo hizo un milagro y yo digo: pero Dios mío, si estos apóstoles de ahora hacen algo así. Leyendo Hechos de los apóstoles o del Espíritu Santo, amado. Ese varón que era un dormilón eutico, Pablo estaba disertando una prédica muy extensa. Puede ser esa prédica que un estudio de la palabra larguísimo, puede ser que tenía horas ahí, en un edificio de 3 pisos. Y Eutico dice que estaba roncando, durmiendo. Hay gente dormilones. Ese era un bien vago, porque hombre que dormía. Y dormirse en un 3er piso, quizá en el balcón. Y Eutico se cayó del 3er piso. Ahí llegó. Y el dormilón eso, Pablo lo resucitó, hermano. No le pasó nada. Levántate, Eutico, dormilón. Eso se lo añadí yo. Pablo predicando y él, ¿usted sabe por qué se cayó? Por dormilón. Digo: pero bendito hombre, un 3er piso, un balcón, ¿cómo te va a dormir en un balcón? No sea tan vago, sal de ahí y duérmete en otro sitio. Y Pablo lo resucitó. Vaya a ver un apóstol de eso, que se caiga uno en un 3er piso, a ver. Sí, hermano, estos apóstoles están hablando mucha mentira, porque ellos dicen que quieren
Están esperando esos milagros, pero esa gente no puede ni predicar los domingos. Se la pasan de vacaciones porque están cansados. Si tú no puedes resolver ese cansancio, ¿cómo va a resucitar un muerto? Mi hermano, por Dios, no engañe a las gentes. No pueden ni con la sal de la comida. Siempre están cansados. Porque el ministerio me tiene cansado. Claro, la carne te tiene harto. Entonces el canon no se había cerrado. Dios tenía que vindicar, me gusta esa palabra, vindicar los ministerios de los profetas veterotestamentarios y de Cristo. Él tenía que vindicarlo, tenía que darse a demostrar como un Dios todopoderoso. Pero eso, hermano, Él no tiene que hacerlo. Yo quiero que estén claros, jóvenes, en ese punto. No se deje llevar de esta gente, no se deje engañar. Dice primera de Juan 4, no le crea a esos espíritus. Son influencias demoníacas que quieren señales. No se conforman con Cristo, ni con las Escrituras, ni el Espíritu Santo. Entonces, él tenía que vindicar el ministerio de Cristo. Los milagros que hizo Cristo, convertir primero 5 panes y 2 peces, comieron 5,000. Después 7 panes y varios peces, comieron 4,000. Dice que si se escribiera, no cupieran en los libros de esta tierra. Pero era un plan, fue Dios que tenía que hacerlo. Los apóstoles, las sombras, sanaban a los enfermos. Eso fue en ese momento. Se hicieron evidentes. Porque él vindicó esos ministerios. Estaba empezando la obra. Vindicó a los apóstoles con milagros y señales. Y apenas estaba empezando la iglesia. Pero el tener las escrituras ya nos basta. Tenemos todo hoy en día. Pedro dijo, busquémoslo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aleluya. Entonces, amados, en esta cruzada que dice, venga, traigan los paralíticos, traigan los ciegos, si tiene una caries dental te va a poner muela de oro, venga el domingo a la cruzada. Eso es falso, no te dejes engañar. Open your eyes. Es un engaño para manipularte. Están engañando la iglesia. Y el Señor se levanta en estos días y le dice, como le dijo el faraón, let my people go. Deja ir a mi pueblo porque tiene una cita, no con el hombre, conmigo, dijo Dios en el desierto. Da ir a mi iglesia, no le esclavicen con dogmas y mandamientos de hombres. Su temor es un temor aprendido de hombres. Estos falsos apóstoles y profetas, con este falso evangelio de los milagros. Y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. No tiene que estar atento un profeta a esperar el ungido que te diga lo que va a pasar. Ya tiene la palabra de Dios. No puede depender de un milagro. Y si Dios un día sana a alguien, es con un propósito. Él no es milagrero. Ya tenemos el canon. En Cristo Jesús estamos completos. No nos falta nada. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos a ese que hay que estar atentos, no al milagrito del domingo, ni a la expectativa, porque el evangelio no es, aunque somos emocionales, no es emocional. Es poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo para resucitar los muertos espirituales, para que los torcidos se enderecen, para que lo alto baje, para que los planos, lo bajo suba, para que pase la gloria de Dios.
para que se vea su gloria en nuestros rostros, en nuestro caminar, en nuestro andar, en los trabajos donde vivimos, para hacer luz y ser sal de la tierra. Esos son los milagros de ahora. A ese que hay que estar atento como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese que tiene que salir. Ese es el milagro. Ese es el milagro más grande. Que el lucero de la mañana salga en mi corazón. Cuando Dios a la pleroma de Israel se vuelve Israel. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, los elegidos. Y a ese que hay que estar atento. A la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Porque la palabra dice que es inspirada por Dios. Tiene la vida de Dios. Cuando yo leo la Biblia y medito en su santo y bendito nombre, su santa y bendita palabra, es la misma vida que recibo de Dios. Me da aliento, me fortalece, se me aumenta la fe, porque tiene la vida de Dios. En el principio era el verbo, Juan capítulo 1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra, y ese verbo se hizo carne, la palabra de Dios. Este evangelio no bíblico de los milagros es muy llamativo. Dios nunca se reveló como yo puse aquí un curandero, un milagrero. Busquemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales. Pablo conocía muy bien a los judíos, porque era su cultura. Era judío y él lo conocía muy bien. Él sabía de qué estaba hablando. Los judíos, todos hermanos, era con señal. No, show me, demuéstramelo. No quería andar por fe. El Sanedrín siempre andaba buscando milagros. Y él le exigían a Jesús, no, tiene que hacer un milagro. Y Jesucristo se lo dio a los fariseos. Cuando yo digo Sanedrín, joven, niño, es la clase religiosa para el tiempo, que era el poder, el concilio más poderoso que había para los tiempos de Jesús. Estaba formado por fariseos en mayor número, saduceos, herodianos, escribanos y sacerdotes, los religiosos de aquel tiempo. Esa era la escuela de los rabinos. Y ellos para todo tenían que ser con una señal y demuéstramelo. Una hipótesis para hacer una teoría tiene que demostrármelo en el laboratorio de la razón. Y Pablo lo conocía muy bien. Y Pablo le está hablando aquí en 1 Corintios 1, capítulo 29. ¿Fue 29? ¿Qué dije? 1, versículo 29, ¿sí? 22. Los judíos buscan señales. Él lo conocía bien. Porque Pablo era así. Como Tomás dijo, yo tengo que ver para que le damos una señal. Y Pablo, cuando era filósofo, estudió los pies de Gamaliel. Y todo era con una señal. Hoy en día los cristianos, hermanos, si usted no le da una señal, no van a la iglesia. Porque lo han enseñado mal. Ven el domingo con una falsa expectativa a buscar tu milagro. En las cruzadas evangélicas todo ese énfasis es a los milagros. Entonces ellos buscaban señales. Y los griegos buscan sabiduría. Estoy en 1 Corintios 1, 22. También Pablo en el contexto, en la semántica de los griegos, lo conocía muy bien. Porque Pablo estudió mucha filosofía. Los griegos
entre los gnósticos, que todo era el conocimiento, el saber. Ellos decían que lo mayor de un ser humano es el conocimiento, el conocerse a sí mismo. Grecia fue la cuna de la filosofía, de la cultura griega, el helenismo. Sócrates, padre de la filosofía, Platón, Aristóteles. Y todavía eso fue una cultura tan férrea de hierro, que eso está vigente, el espíritu de Grecia. Sabiduría, todo era su énfasis. ¿Cómo tú conocerte mejor? Los epicúreos, los estoicos, los docetistas. Todo era filosofía, ciencia, conocimiento. Por eso un pastor, yo escuché ministrar una vez y se me quedó en el corazón esa administración. Le llamó a eso el espíritu de Grecia. El seminario, el intelectualismo, el espíritu de Grecia, porque fue una cultura en los primeros siglos antes de Cristo, pero que absorbió todavía en el siglo XXI ese espíritu está en el mundo, la filosofía, la ciencia, el saber, el espíritu de los epicúreos. De los estoicos, que eran grupos que Pablo refutó y combatió. Y Pablo conocía a esas gentes, porque él era filósofo también. Y él dijo, yo conozco, estoy parafraseando a los judíos, que todo es una señal, como la iglesia de hoy en día. Y yo conozco a los filósofos, porque yo también pertenecía a ese grupo, que todo es ciencia. Rechazan el empirismo, una experiencia personal con Dios. Todo es, llévamelo al laboratorio, formúlame una hipótesis y después yo saco mi tesis. Porque no querían vivir por fe. Y esa es la cultura helenista de los griegos, de Alejandro Magno. La filosofía, el saber. Eso ha invadido la iglesia. El espíritu de Grecia. Y por eso Pablo, cuando está escribiendo esta epístola, él está meditando, porque las escrituras fue escrita por hombre, pero inspirado por Dios. Y Dios no lo violentó su conocimiento y su estilo. Y él conocía las dos culturas. Y ellos dicen, ellos buscan señales, porque yo era así. Yo también era filósofo, pertenecía a esos grupos. El conocer, el saber. Y los griegos buscan sabiduría. No estamos en contra de la sabiduría. Jesucristo dio el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. Cuando usted está siendo sabio, yo es cuando voy temiendo a Dios. El conocer no es malo. Pero aquí Pablo en el contexto le está explicando lo que está pasando. Que ellos no quieren nada con Dios. Solo buscan la sabiduría. Es hermoso un cristiano cuando estudia y se prepara. Está bien. Pero la razón, como dijeron los reformadores, creo que Agustín Hispona, tiene que ser sometida y subordinada a la fe, hermano. Todo tiene que ser sometido al señorío de Cristo. Todo. Hasta la razón, Él no te la violenta, la voluntad, todo tiene que estar sometido a la fe. Y 1:23, Primera de Corintios. Pero nosotros predicamos, ese es el evangelio, a Cristo crucificado, no el milagrero. Ese es el centro del evangelio, la crucifixión de Cristo. Nos reconcilió con el Padre. El sacrificio expiatorio, vicario de Cristo. Ese es el evangelio. Su muerte y su resurrección, como hoy en la Santa Cena celebrábamos y conmemorábamos la muerte de Cristo y la resurrección. Ese es el evangelio. Y el día que Él estaba siendo crucificado, y estaba tú y yo. Y cuando Él resucitó, porque somos juntamente con Cristo crucificado y resucitamos juntamente con Él. Yo resucité cuando Él resucitó en la sustitución. En cuanto a mi posición en la justicia de Cristo, ya yo estoy santo,
Me están santificando en un estado diario. Y ese es el evangelio, la muerte y resurrección de Cristo. Ahí está mi salvación y la tuya. Y si Él no hubiera resucitado, la fe no sirve, hermano, es vana. Pablo dijo, vana sería nuestra fe, sí, pero Él resucitó. Vamos a cantarlo más adelante. Recuérdenme cuando termine la prédica. Resucitó. Esa es mi esperanza. Y el día que partamos de este mundo, vamos a ir a la presencia de Dios, a continuar adorándolo al seno de Abraham, a la misma presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, me gustaría estar ausente de ustedes y presente con Cristo. Pero ahora estoy presente con ustedes y ausente de Cristo, mientras esté en este tabernáculo. Pero el día, cuando partamos con el Señor, vamos a ir a la misma presencia de Dios. Nuestros familiares ya partieron, están en la presencia, esperando el día de la resurrección de los muertos. Entonces a Cristo crucificado predicamos. Para los judíos, ciertamente, un tropezadero, hermanos, porque ellos esperaban un libertador y una persona. Para ellos, que era colgado un madero, era un maldito. Y dice, ¿cómo un maldito me va a liberar a mí? Ellos no esperaban que Cristo iba a padecer y a ser crucificado, y menos en una cruz. Y llegó a ser, todavía hoy en día no conciben eso. Porque el judío, hermano, sabía muy bien su cultura. Ellos decían, ni aún los romanos a sus malhechores no les gustaba que crucificasen a un romano en la cruz, porque eso era una maldición. Y él dijo, ¿cómo un maldito me va a liberar a mí? ¿De qué? Por eso fue tropiezo. Tremenda palabra del apóstol Pablo. Hoy en día, amado, con este evangelio lo podemos aplicar. Ha sido un tropiezo para estos falsos evangelistas y apóstoles. Es un tropiezo el evangelio. Porque ellos quieren señales. Ellos quieren ministrar un Cristo según el materialismo que participan en este mundo, no el espiritual. Por eso es el énfasis de los milagros y las maravillas y prodigios. Ellos quieren que salga fuego del ceiling, del local, y que los micrófonos se enciendan en candela, porque buscan señales. Y ha sido un gran tropiezo. Porque el evangelio de Jesucristo y que ministraron los apóstoles es muy opuesto al que se está predicando hoy en día. Entonces dijo para los judíos un tropiezo, porque Gálatas 3:13 dice, maldito es el que es colgado de un madero. Y ellos dijeron, pero ¿cómo un maldito me va a liberar a mí? Pero ellos no entendían la palabra. Tenía que hacerse maldito, porque el maldito era yo. Y fue una sustitución para que yo sea un bendito. Y él se hizo maldito. El que tenía que morir en la cruz era tú o yo. Eso es lo que se llama un sacrificio expiatorio sustitutivo. Para pagar, la paga del pecado es muerte y muerte de cruz. Y él pagó. Él pagó, redimió mi liberación, devolvió también lo que se perdió, la perfección, satisfizo la justicia que demanda la ley. Pedía a alguien perfecto y él lo fue. Grande fue ese día, por eso ese es el evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el pilar del evangelio, no un curandero, ni milagros ni maravillas. Él vive haciendo milagros diarios y más en estos tiempos. Pero ese no es el centro del evangelio. Y para los gentiles, una locura. Los gentiles, el que no era judío, decía, pero ¿y cómo va a ser? Es un muerto, que uno va a buscar un muerto, ¿cómo me va a salvar?
Y también en una buena interpretación, que es la que más me gusta. ¿Tú sabes por qué es locura? Porque los gentiles todos lo buscan en la ciencia. Y a Dios no se conoce por laboratorio, amado, ni un libro, aunque uno lo conoce en la Biblia, pero se conoce por revelación. Por eso fue una locura para los judíos tropezaderos. Entonces los gentiles, ellos dicen, no todo lo que yo quiero adquirir conocimiento, yo lo conozco con un libro, el diccionario, pero a Cristo no se conoce así, es por revelación. Por eso es una locura. El Hijo, si no se me revela a los judíos, si no le quitan el velo, no van a ver, hermano. Por más que el evangelista lo llame, hay que resucitarlo. La fe no precede, como dicen estos metafísicos, a la resurrección. La resurrección es primero, después la fe. El nuevo nacimiento. Es una locura porque para conocer al Mesías hay que resucitarme en el mundo espiritual, porque el hombre murió con el pecado de Adán. Yo lo conocí un día, pero me resucitaron primero, como el hijo pródigo. Y me dio la fe. La fe viene después. Algunos dicen que no, que la fe primero. No, primero hay que resucitarme. Por eso es una locura, porque es por revelación. Si Él no se me revela, hermano, no se vista que no va, se me tiene que revelar. Los apóstoles estaban claros en eso. Por eso yo siempre he dicho aquí que William Tyndale, ese reformador, decía: Señor, abre los ojos, revélatele al rey de Inglaterra, porque es por revelación. Por eso es locura, porque todo se adquiere por un libro o con información. A Cristo se conoce por una revelación divina muy especial. Por eso des en el pecho si Cristo un día se reveló a nuestros hijos. Si no lo conocen, nuestros familiares, hay que orar. Señor, revélate para que conozcan el Mesías. Yo conocí una vez un pastor que él daba mucho su testimonio y me gusta esa forma de él ministrar. Un día cuando Cristo se le reveló, él salió corriendo. Se me reveló el Mesías, lo conozco, voceando en la calle como un loco. Yo entiendo lo que él quiere decir. A mí se me reveló también, hermanos. Yo perseguía el camino. Yo no podía ver los evangélicos ni religiosos, lo perseguía. A Saulo lo perseguía. Él creía que hacía un bien el evangelio porque no sabía. Pero Saulo de Tarso, camino a Damasco, tuvo una revelación. Pero antes era locura para él. San Pablo sabía lo que estaba disertando a los corintios. Dice, esto es locura. Porque a Cristo se conoce por revelación. Y Pablo decía, yo estoy parafraseando, yo antes todo lo adquiría por conocimiento humano, filosofía, un libro, pero a Cristo no. Entonces cuando Cristo se lo reveló, él dijo, yo tengo todo por basura. Todos mis conocimientos llegan a ser, no es que es basura, a un segundo término. Todo pasa a un segundo lugar. Por eso es una locura, hermano. Por eso es que cuando alguien empieza a servirle a Dios, Dios se volvió loco. A veces yo he hablado con familiares míos y cuando me hablan y le hablo de Cristo, digo, me pongo muy triste. Digo, ay, no, está muerto. No entiende nada. Esto es chino para él. Es japonés, es árabe. ¿Han visto los árabes hablando? Es árabe. No entiende. Está muerto, hermanos. Jesús dijo, deja a los muertos que tienen a sus muertos. Por eso es una locura. Aunque sea una mamá tuya, una papá, uno se da cuenta cuando alguien nació de nuevo. Entiende inmediatamente. Yo he tenido amistades que se han enganchado a cristianos y oran, pero no pueden orar, hermanos. Tenía un amigo antes que él se ponía a orar mucho, porque quería orar, pero que no podía. Dios lo había puesto, había que orar. Donde Dios no puso, no puede haber. Y cuando oraba, amante Dios y Padre Celestial, así como dijo este gran filósofo Einstein. Digo, ¿pero qué es Einstein, mi hermano? Y no puede conciliar la Biblia, no puede ordenar sus ideas, no puede. Como dijo Platón, Aristóteles.
Y aquel gran filósofo que dijo, él orando, malo es aquel que cree que sabe y no sabe nada. Yo solo sé que no sé nada. Digo, bueno, sí, tú no sabes nada, ¿no? Pero es una locura. Por eso yo no puedo, hermano, cogerle a la gente y forcejearle y presionarle. Arrepiéntete, porque no haga eso, es un abuso. Está muerto. Pablo dijo que es una locura para los gentiles. Porque es por revelación. Va a llegar un día que, si usted tiene un hijo que Dios no se le ha revelado, porque Dios no tiene nietos, Dios, el Dios de Abraham, se le va a revelar un día. Es un milagro, un nacido de nuevo, amado. Un hombre que estaba mal y que amanezca un día con un deseo, ese deseito de servirle a Dios. Una persona que no haya nacido de nuevo se le dificulta hasta perseverar. Podrá venir a la iglesia, por eso que la iglesia está llena de submarinos. Es que no le ha amanecido, no le han puesto el satélite. Viene un día y después dura un mes y no vuelve más. Y si está lloviendo, saca la cabeza. No está lloviendo. Hoy no se aparece. No siente nada. Las cosas del espíritu le son locura. El hombre natural de la mente, su kiko, por eso son locura. Ahora, con ese hombre, si usted le trabaja con otra área, no el evangelio, con los milagros, ahí sí. Porque por eso la iglesia está llena de focas y delfines. Si usted le trabaja con maravillas, prodigios, eso sí lo entienden ellos. Por eso yo digo que ellos decían, dame una señal, resucítame el muerto ese para yo. Por eso no hace nada, hermanos. A los 2 días lloran, pero a los 2 días vuelven a lo mismo. Una resurrección hasta de un muerto no transforma nada, un milagro, ¿sabe? A nadie. Israel vio muchos milagros y cada día estaban más duros. Vieron como Jesús convirtió 5 panes y 2 peces y comieron 5,000 y sobraron 12 cestas y estaban peor todavía. Después querían más, porque el vientre nunca se sacia. Es el problema de los políticos, amados. Los políticos, ellos mismos, no me quiero introducir en eso, pero los políticos, hermanos, las filosofías del mundo, ellos crean ellos mismos el caos. Como yo escuché un analista, te cortan las patitas, los pies y te compran la muleta. Ellos te ponen a pasar hambre y después vienen y dicen que te ayudan. Pero hermano, ¿para qué lo vas a ayudar si tú eres la causa? El problema es el político. Te cortan los pies, como hacía la ley, y te dicen, venga, van a tu casa y te regalan una muleta, una silla de ruedas, y tú empiezas a venerarlo, pero él fue por él que tú estás así. Y qué bueno ese hombre, miren lo que me regaló. El único que se ha compadecido de mí en mi problema es él. No, él no se ha compadecido nada, mentira. Eso es demagogia y mentira. Él es la causa de tu problema, el político. Y así que hacen, ellos crean un problema y se presentan como el Salvador. El síndrome de Estocolmo, ellos te secuestran al niño y van y lo liberan y uno lo venera como el Salvador. Que todo es truco y mucha trampa. Eso también ha invadido la iglesia. Porque ha faltado seriedad. Y sigo leyendo en 1 Corintios 1, 24 ahora. Más para los llamados, ahí está claro, los elegidos, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios, que Él no tiene nada insensato, es una metáfora de Pablo. Es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, que Él no tiene nada débil, por eso es omnipotente. Es más fuerte que los hombres. Es un decir de Pablo ahí, para aplicarlo. Jesús lo dijo, busquemos Mateo capítulo 12, versículo 38. Bendito el nombre del Señor. Entonces, respondiendo algunos,
de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Pero hermano, si usted ve la mala intención, usted sabe que no se sacia las señales que había visto eso y querían ver más. Para ellos no había hecho ninguna, porque mírenlo como dijeron. Y esa gente estaban ahí. Pero mentira, esa misma gente anteriormente le dijeron a Jesús: tú eres hijo de Belcebú, tú sacas los demonios. O sea que odiaban a Jesús. Así está la iglesia llena de gente que no quieren a Cristo. Ellos no querían nada con Jesús. Y queremos verle una señal. El interés, le interesaba lo que apela a los sentidos esta iglesia. Querían algo excitante, emoción, un mundo de sensación, porque es un evangelio emocional, movimiento. Y por eso le dijeron el Sanedrín, los judíos: dame una señal. Pero ya habían visto millones de señales. Jesús le respondió y le dijo una palabra muy fuerte, amado. En una le dijo, en un momento, generación de víbora. Decirle a un judío, ellos sabían lo que era una víbora. Decían que las víboras no daban como las aves a luz a sus hijos. Los huevos de las víboras se engendraban el huevo en el mismo vientre. Y dice que la madre de una víbora por lo regular mataba al papá. O sea, cuando a esos judíos esa palabra de decirle víbora a una gente, a un judío, era muy grave. En un momento Jesús le dijo: generación de víboras. Y ahí, generalizando toda esa generación de ese tiempo, que se aplica, se contextualiza en este día. Una palabra muy profunda de Cristo. Una generación mala. Eso es para hermanos, se quita ese sombrero ahí. Y el Espíritu de Cristo se levanta en estos tiempos. Por eso aquí hay tanto caos en la humanidad, el homosexualismo, el aborto. Dice, es una generación mala. Confabulado el mundo con la iglesia, con la bestia anticristiana, que es un principio que está sentado en la iglesia. Una generación mala. Ahí hay un remanente fiel. Pero ahí está metido todo eso falso. La nueva era apostólica, la metafísica, el dominio, la superfe, la guerra espiritual, otro aplauso, la algarabía, el ruido. Una generación, le dice el Espíritu Santo, mala. Primer calificativo. Jesús, con la autoridad del Espíritu, es una generación mala. Y segundo, y adúltera, infiel. Una iglesia adúltera que se ha acostado con muchos amantes, traicionera, irrespetuosa, no respeta al marido que es Cristo. Orando le faltan el respeto. Usted dijo y tiene que dármelo right now, ahora, o se acaba esto. Jugamos todos, se rompe la baraja. Irrespetuosa. Disfrazada de piedad, con apariencia de piedad, pero con los hechos niegan la eficacia de ella. Pablo dijo que son tiempos peligrosos. Y es la gran apostasía que se ha levantado en estos últimos tiempos, antes de la parucía, de la segunda venida de Cristo, que todo lo tuerce. Por eso le interesa ese evangelio de los milagros, maravillas y prodigios. Y el cristiano debe de andar por fe. Esperanza contra esperanza, como Abraham, viendo el invisible. El justo vivirá por la fe. Porque la justicia de Dios se revela por fe. Él me hace nacer de nuevo y me da la fe para creerle y se me imputa la justicia.
lo que se llama regeneración y vivir para esa fe. ¿Qué es vivir para la fe? Darle la vida al Señor como un sacrificio, un holocausto del todo quemado, una ofrenda para Dios. Y es una palabra muy profunda de Jesús. Por eso Jesús lo dijo llorando frente a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y persigue a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esta casa queda desierta. Él dijo, ustedes van a llenar la estatura de sus padres. Usted dice que sus padres eran malos, ustedes van a ser peores. Yo le voy a enviar profetas, escriban y lo van a matar y lo van a perseguir de ciudad en ciudad. Van a llenar la estatura, la copa de sus padres. Son peores. Y en ese tiempo que estaba Jesús generalizando la generación que le tocó vivir a Jesús, lo mismo que está pasando, un paralelismo con esta generación mala y adúltera, demanda señal. Y el Espíritu Santo dice, no les será dada señal. A los incrédulos no van a ver nada, se van a quedar con la boca abierta. Hermano, mire, es el Dios del cielo, así como usted lo ve. Cuando un hombre se compromete con Dios y pone las manos en el arado y decide servirle a Dios, lo va a ver. Porque Dios se le desnuda a los fieles. Lo conoce en todas sus dimensiones. Dios le habla y lo dirige y lo cuida y lo guía. Dios es una persona y se intima con alguien. Con un hombre de verdad, ama al Señor, no de labios, de corazón, no como los fariseos, que Jesús le dijo, de labios me honra, pero no me quieren a mí, quieren mis cosas. No va a haber nada, ni va a haber señal, y va a estar ciego. Y no hay peor ceguera de todas que alguien que no quiera ver, porque no quiere. Dios le abre sus tesoros y cuando muera va a partir con el Señor. A Moisés no lo momificaron en Egipto, lo enterró Dios. Porque Dios es así, hermanos, con el que se compromete. Una iglesia que se comprometa, un hombre que se pare en la brecha y diga, Jehová es mi porción en la tierra de los vivientes. Él te va a decir, no morirá, sino que vivirá y contará las obras de Jehová, como dice el Salmo 118. Y te va a cuidar en todos tus caminos. Dios es un Dios de pactos y compromiso. Si todavía usted está rejugando o alguien aquí y no está comprometido con Dios, vaya al Dios de Israel y diga, Señor, ayúdame, yo quiero comprometerme. Quiero servirte, le voy a servir al Dios de Israel. Y usted verá, se va a acordar de este día. Va a ver la bondad de Jehová en esta tierra, pero rejugando nunca lo va a ver. Esta gente estaban rejugando. Jesús le dijo, no va a haber señal, nada. Estos evangelios de milagros se van yo lo estoy diciendo en estos días, le va a pasar algo, le va a dar coraje porque no va a haber nada y se va a incomodar con Dios. Ellos están esperando una gloria, le llaman gloria a eso, y un mover del agua y la lluvia tardía, y se van a quedar esperando, se van a secar, entonces se van a irar y van a blasfemar. Y, pero ¿qué pasa? Que no me da la emisora. ¿Qué pasa? Que no me da el canal de televisión. ¿Qué pasa? Que esto no aumenta. Y se van a irar y se la van a coger con Dios. Y el pueblo también, una gran parte. Y él dijo, es una generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esa es la señal, muerte y crucifixión de Cristo. Y resucitó un día aquí en mi corazón. Esa es la señal. Sigo, versículo 40, porque como estuvo Jonás
en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación. Se van a levantar. Tiene vigencia esa palabra en el día de hoy. Con este grupo de cristianos chapuceros, rejugadores. Los de Nínive se van a levantar y la van a condenar. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, aquí está el Señor, dijo él. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero he aquí uno mayor que Salomón es en este lugar. Se va a levantar ese espíritu de la reina de Nínive y va a juzgar esta generación de ahora. Así como aquel dueño de aquella viña que mandó a labradores y lo mataron, así pasó con Cristo. Y está pasando en la iglesia hoy en día. Después mandó otro y lo mataron. Y dijo, voy a enviar a mi hijo a ver si lo respeta. Y el Dios y la iglesia le envió el hijo a Israel a ver si lo respeta. Y lo ejecutaron también. Por eso la reina del sur y la gente de Nínive se van a levantar. Y los demás de esos tiempos contemporáneos contra esta generación y la van a condenar. Porque vino uno mayor que Jonás. Vino uno mayor que Salomón. Y no le creyeron a Cristo. Lo crucificaron. Yo termino y continuaremos el domingo hablando de este falso evangelio de prodigios, maravillas y milagros. En el nombre de Jesús, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tus consejos. Ayúdanos, Padre, que esta palabra no nos llegue, siendo nosotros heraldo, y lleguemos a ser reprobados, no la recibamos ni la vivamos. Ayúdanos, danos poder para vivirla. En el nombre de Jesús, llévanos bien a nuestros hogares y guárdanos de este mundo malo y perverso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.